Hay personajes que ocupan cientos de páginas. Y luego está Magnus, un personaje que aparece apenas unos instantes en la vida de Lestat y sin embargo condiciona todo lo que viene después. Por eso me parece tan brillante que la serie haya decidido darle una canción, porque no es solo un número musical o un videoclip glam ochentero. Es la manera que tiene Lestat de afrontar el trauma de su transformación, de romantizarlo pese a lo desgarrador y traumático de aquella noche, como le puntualiza Daniel, volviendo así a abrir una herida que en realidad nunca llegó a cerrarse. Solo ha estado siglos camuflada en el hedonismo de nuestro protagonista. Antes de continuar, creo que este es un buen momento para presentarme. Me llamo Irina y esto es El Jardín Salvaje, un canal que nace desde la necesidad de poder hablar de las crónicas vampíricas de Anne Rice en el momento en el que he vuelto a reencontrarme con ellas después de media vida. Como buen adolescente millennial, leí Crepúsculo y me llevó en su día a ahondar en el género, gracias a la adaptación de AMC. No pretendo solo comentar un episodio o reaccionar a un tráiler, sino detenernos en los detalles, comparar los libros con la serie ahora que estoy releyéndolos y preguntarnos por qué ciertas escenas, diálogos o incluso una canción consiguen decir mucho más de lo que parece a simple vista. Anne Rice escribió personajes increíblemente complejos y la adaptación de AMC está haciendo algo que me parece fascinante. No se limita a trasladarlos a la pantalla, sino que encuentra nuevas formas de explorar quiénes son. Así que, si a ti también te gusta perderte entre referencias, simbolismos y pequeñas conexiones que pasan desapercibidas, espero que este jardín también se convierta en un lugar al que quieras volver. Y ahora sí, seguimos con la canción de Magnus. Nos ponemos en situación y estamos en la entrevista de Daniel a Lestat como parte del documental de la gira. Y Daniel, pues, hace su trabajo como periodista, que es presionarle para que le cuente cosas que de verdad le importan, le duelen. Cosas que esconde, que no cuenta, sobre las que da rodeos para dar una versión dulcificada o para no sentirse inferior, triste, para mantener su máscara, el pedestal en el que quiere que los demás crean que está. Pero Lestat lo sabe y no le vale lo que Louis cuenta en entrevista con el vampiro. Entre siglos le da tiempo a aprender cositas y se mantiene firme en ese relato sobre su transformación, en esa canción romántica que parece Your Biggest Fan. Que empieza con el acoso de Magnus a Lestat en su etapa como actor. Ese acoso que para Lestat es una presencia que siente desde el escenario, pero que no logra ver bien. Como mucho vislumbra momentáneamente una figura oscura de la que no puede distinguir nada. Y sin darle más vueltas, estamos en pleno secuestro. Se ha colado por la ventana y le ha sacado a rastras de la cama donde dormía con Nicky y se lo lleva por donde ha entrado hasta su torre. Un cambio interesante es el de estar encerrado con los cadáveres que se parecen a él. En la novela no sucede del todo así y es algo que se descubre como 30 páginas después, cuando ya es un vampiro y Magnus se ha echado al fuego. Pero es una forma de darle velocidad a una historia que veo bastante acertada. En esta torre, Lestat pasa varios días siendo aún humano y en esos días Magnus le lleva vino, a ver si así se resiste menos. Nada que no nos haya pasado a todas las mujeres en alguna cita o alguna fiesta. ¿Qué le vamos a hacer? Ni los vampiros entienden lo que es el consentimiento y que no hay que insistir cuando te dicen que no. Y esta es precisamente la cuestión que está sobre la mesa todo el episodio, la que trata a Daniel de conseguir que Lestat asuma que fue un abuso y no la versión dulce que parece transmitir la canción. Pero Lestat se niega a dar esa versión por buena, cosa que resulta evidente en cómo es el recuerdo de Magnus, que aunque marchito y terrorífico, está sonriente, amable, con gestos delicados, como si le estuviera seduciendo. Hasta se imagina a sí mismo sonriendo cuando recuerda el momentos en que Magnus le muerde. Lo tiene todo, no quiere que su víctima se resista, que eso le va a estropear la fantasía, esa fantasía que es para él Lestat, y en su mente o en el retrato que Lestat se ha hecho a sí mismo sobre lo que sería la mente de Magnus. Le ama, quiere dárselo todo, en este caso su sangre, su poder. Pero volvemos a la visión de que es un juego que se lo tiene que pedir como si fuera sumiso y estuviera a disposición del Lestat, cuando en realidad Magnus le está rompiendo para conseguir lo que quiere. Y en el estribillo vemos de nuevo esta metáfora de la sumisión. Se llama a sí mismo perro, para quedar por debajo del matalobos que es Lestat. Al final un lobo es un perro grande, así que Lestat pudo con 8 lobos. Un perrillo faldero como en su imaginario es Magnus no sería nada. Pero en realidad ha invertido totalmente el papel de depredador y presa
Magnus es quien tiene el poder. Lestat no puede decidir absolutamente nada. No hay ningún privilegio, no es adorado, es solo abusado. Esto es bastante perverso porque, como les pasa a muchas víctimas, pone la responsabilidad y el poder sobre sí mismo en vez de sobre su agresor. Y ahí aparece la culpa. Después tenemos la mención a los cadáveres que se parecen a él y de nuevo el acoso. Se nos repite en el estribillo y al final viene lo importante, que es la transformación, que parece casi una fiesta, es el éxtasis de la canción y el final de Magnus en la chimenea. Es sin duda una jugada increíble tanto de guión como del productor musical Daniel Hart, igual que la mención Every Day You Take, por si algo no estaba del todo claro. El propio Lestat, en su mente tiene que ser consciente, pero no lo quiere reconocer. Y volvemos a la entrevista tras esta fantasía mental de Lestat. A la pregunta de Daniel, él responde con humor, ironía y excusas. Y trata de reflejar en Daniel la interpretación de víctima como si fuera algo que no tuviera que ver con él y fuera cosa de su propio trauma de transformación, que es algo que no deja de repetirle durante toda la serie y que quizá tenga algo de realidad, quizá no, ya lo veremos, pero desde luego lo que está haciendo es separarlo de sí mismo y pasándoselo a Daniel. Lo que para mí es una parte magistral del episodio es la lectura de las páginas arrancadas de los diarios de Claudia, mientras Lestat está terriblemente afectado por lo que le ha removido recordar su transformación durante la entrevista. Un buen modo de traer a Luis a esta temporada, que en el libro, al ser una narración mucho más cronológica, no está demasiado presente, y este paralelismo me pareció precioso. Mientras Luis inmoviliza al vampiro killer, antiguamente Bruce, Lestat está conduciendo a la vez que alucina con Magnus en el coche y se enfrenta a sus fantasmas, que le dicen que no ha sido honesto en la entrevista y no puede reaccionar de otro modo que no sea con violencia y con una conducción temeraria. Y empiezan los recuerdos reales. Esa forma delicada de mostrar el secuestro se convierte ahora en algo realmente brutal, físico. Es una agresión digna de cualquier pesadilla. Y comienza la lectura de Luis, relatando la agresión de Bruce hacia Claudia, aquello que no fue capaz de contarle a Daniel en las temporadas anteriores, una agónica agresión sexual a la que fue su hermana, su hija. Y vamos alternando de forma angustiosa las dos escenas. Lestat clama a Dios, de quien tanto ha renegado, intentando de nuevo ocultarse a sí mismo el trauma de su transformación. Y vemos por fin la escena real. No esa sonrisa de la fantasía que le cuenta a Daniel. Fue doloroso, sucio, indefenso, físico. Fue cazado. Y todo mientras Louis termina las palabras de Claudia. Pequeño, acorralado y aplastado como una lata. Solo decía lo que él quería oír. No es fácil quererme a mí misma por ello. Me soltó porque parecía que él había ganado. Y ganó. ¿Y sabes qué es lo más estúpido, querido diario? Pensé que yo era la cosa que acechaba en las sombras. Pensé que yo lo era. Y Lestat colapsa. El coche vuelca y arde y Louis prende fuego a Bruce. Y descubrimos después The Loneliness, en otra actuación en la que vuelve a alucinar con Magnus, pero con un mensaje mucho más cercano a la aceptación del trauma, quizá ya en paz tras la catarsis que ha sufrido al asimilar su trauma al volcar el coche. Hay muchas formas de contar un trauma. Algunas son explícitas, otras lo disfrazan de romance, de destino o incluso de una canción pegadiza. Y eso es exactamente lo que hace Your Biggest Fan. No convierte en romántico lo que ocurrió aquella noche. Nos muestra el mecanismo con el que Lestat ha conseguido sobrevivir a ese recuerdo durante siglos. Y justo después deshilacha todo eso creando un paralelismo con la venganza de Louis. Simplemente espectacular. Sin duda, uno de mis episodios favoritos hasta ahora de la adaptación de las novelas de Anne Rice. Hay otras muchas tramas en el episodio que son interesantes. Está la relación con Gabriel, la transformación de Nikki, el te quiero de Armand y su aparición en Alcohólicos Anónimos. Pero ya habrá tiempo y quedan aún 2 episodios en los que seguro que se ahonda más en ellas. Gracias por acompañarme en este primer paseo por el Jardín Salvaje. Espero que volvamos a encontrarnos muy pronto, porque aún quedan muchas historias ocultas entre sus sombras.